Creciendo juntos. Tutorial del módulo de Linnea. Nuestro planeta, la Tierra. Unidad 1. Exploremos el mundo. En esta unidad estudiaremos los siguientes temas. Tema 1. ¿Cómo conocemos lo que nos rodea? Tema 2. ¿Cómo estudio la naturaleza? Tema 3. ¿Cómo estudio las personas y a la sociedad? Tema 4. ¿Por qué y para qué estudio las cosas? Junto con un video anexo, Charles Darwin, un naturalista, y el método científico. ¿Cómo conocemos lo que nos rodea? Los seres humanos siempre hemos tenido la necesidad de entender al mundo que nos rodea y lo hacemos de varias maneras, observando, preguntando y razonando. Cada día aprendemos más y todo ello forma parte de nuestra realidad. Pero además, tenemos poderosas herramientas que nos permiten conocer, que son nuestros sentidos. También nuestros sentidos nos permiten conocer, nos ponen en contacto con el mundo para conocerlo con mejor detalle. Para oír el canto de las aves, usamos el sentido del oído. Para percibir el olor de las rosas, usamos el sentido del olfato. Para conocer la textura y la forma de las cosas, usamos el sentido del tacto. Para ver a las personas que nos rodean, usamos el sentido de la vista. Mientras que el sentido del gusto participa cuando probamos nuestra comida. En ocasiones, para poder conocer mejor algo, colaboran varios sentidos, como por ejemplo, para saber si un alimento se encuentra en buen estado, usamos el gusto, la vista y el olfato. La inteligencia del humano lo ha llevado a construir aparatos para mejorar sus sentidos. Uno de ellos es el microscopio. El microscopio es un instrumento que amplifica la imagen de objetos muy pequeños que no veríamos a simple vista. Lo usan los médicos y profesionales de la salud para conocer mejor a los microbios que causan enfermedades. Para usarlo, necesitan una muestra de lo que se va a examinar. Una vez encendido el microscopio, colocamos nuestra muestra en la platina y finalmente nos acercamos a los oculares para poder encontrar bacterias y otros organismos. Otro instrumento que nos permite ver a detalle objetos lejanos es el telescopio. Con él podemos ver a los planetas y estrellas. Para usarlo necesitamos que el trípode, que son las patas del telescopio, estén bien niveladas y en una superficie plana. Después buscamos un objetivo moviendo el telescopio, pero no el trípode. Finalmente observamos y enfocamos. En México tenemos observatorios, que son centros de investigación que se dedican al estudio del cielo. Tema 2. ¿Cómo estudio la naturaleza? Los seres humanos hemos desarrollado herramientas y procesos para comprender la naturaleza, como de las que hemos hablado anteriormente. Usarlas correctamente amplía nuestros conocimientos y nos permite apreciar la naturaleza y así protegerla. Fenómenos naturales. Entre todos los eventos que ocurren en la naturaleza, existen los fenómenos naturales. Estos no son provocados por el hombre, como por ejemplo el crecimiento de las plantas, la lluvia, el arco iris y algunos incluso que no podemos ver como la reproducción de microbios. ¿Por qué es importante conocer los fenómenos de la naturaleza? Porque todos los seres vivos hemos estado en contacto con ellos, como la respiración, la digestión, la reproducción, incluso tormentas, eclipses, terremotos y huracanes. Existen fenómenos naturales que tardan muchos años en ocurrir, como la formación de estalactitas. Las estalactitas son formas cristalinas que cuelgan del techo de algunas cavernas. Se forman por el paso del agua cargada de bicarbonato que va escurriendo por las rocas y se endurece con el paso de muchos años. En nuestro país
Hay impresionantes cuevas con estalactitas en las grutas de Sabná en Yucatán, las grutas de Cacahuamilpa en el estado de Guerrero y las grutas de Tolantongo en Hidalgo, que reciben muchas visitas por sus fantásticos paisajes. También existen las estalagmitas, que son formas que se elevan hacia el techo, a diferencia de las estalactitas, que son formas que cuelgan del techo. Ellas se encuentran en las grutas de Cacahuamilpa en Guerrero y las grutas de la Estrella en el Estado de México. Otro de los fenómenos naturales que conocemos son los rayos, que son descargas eléctricas de mucha intensidad y se producen de esta manera. Las cargas negativas de la nube atraen a las cargas positivas de la Tierra. Unidas generan una descarga eléctrica seguida de un trueno. Pero también hay fenómenos que nos pueden causar daño como los terremotos. Los terremotos se producen cuando se mueven las placas de la corteza terrestre y al moverse se hacen ondulaciones en ella. La magnitud de este fenómeno se mide en una escala llamada Richter y va del 1 al 8. Nuestro país ha sufrido dos terremotos de gran magnitud. El primero, el 19 de septiembre de 1985, con 8.0 en la escala de Richter, y el último, el 19 de septiembre del 2017, con 7.1 grados. Mientras que un tsunami es un terremoto que ocurre bajo el agua y provoca un movimiento violento de hasta 800 kilómetros por hora. Ahora los científicos pueden calcular el tiempo de llegada de un tsunami, la distancia y dónde se originó. Mientras que un huracán es una tormenta grande y violenta. También se llaman ciclones y tifones, dependiendo de dónde se producen. Se forman cuando el aire se eleva causando menor presión de aire cerca del océano. ¿Qué hacer ante estos fenómenos naturales? Escuchar la radio o televisión para estar informado de la emergencia y posibles instrucciones de las autoridades. Evacuar su casa si la autoridad lo indica y solo llevar lo necesario. Evitar caminar en aguas en movimiento, en inundaciones y huracanes. Buscar puntos de seguridad ante un terremoto. Por eso es tan importante entender lo que sucede en la naturaleza, porque nos afecta, ya que nosotros mismos somos parte de ella. Tema 3. ¿Cómo estudio a las personas? Aunque las personas somos parte de la naturaleza, cada uno es único y formamos parte de muchos grupos, familia, amigos, trabajo y comunidad. Todos estos grupos forman parte de la sociedad. Somos 119.530.753 habitantes en México para el año 2015. Pero ¿cómo podemos conocer mejor a todas las personas y a los grupos sociales? Debemos observar, formular preguntas, hablar con las personas, registrar la información e interpretarla. Para conseguir esta información, recurrimos al Censo de Población, que es una encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Esta encuesta se hace cada 10 años y para saber cuántos mexicanos somos y cómo somos. Es importante ayudar en los censos aportando información real. ¿Cómo se realiza un censo? Paso 1. Seleccionar las personas que queremos conocer y que queremos saber de ellas. Paso 2. Preparar mapas y croquis de los lugares a los que se va a acudir. Paso 3. Estudiar los datos anteriores para poder compararlos con el actual. Paso 4.
Se hace propaganda en la televisión y otros medios de comunicación. Paso 5. Se calculan los recursos materiales y financieros. Paso 6. Se capacita al personal para que sepan cómo realizar las preguntas. Paso 7. Se lleva a cabo el censo como tal, es decir, se realizan las preguntas. Paso número 8. Se analiza y ordena la información. Paso número 9. Se da a conocer la información a toda la población. ¿Para qué sirven los censos? Para obtener información sobre muchos aspectos importantes del país en su situación actual, para que el gobierno use los recursos en los lugares y personas que más lo necesitan. Por ejemplo, en el censo del 2000 se dio a conocer que hay más mujeres que no saben leer y escribir que hombres. Así que el gobierno creó programas para el desarrollo y participación de la mujer. Tema 4. ¿Por qué y para qué estudio las cosas? Como vimos, el INEGI estudia para saber cómo es el país, los médicos para evitar enfermedades, los maestros para enseñar a otros. Pero todos lo hacemos con el fin de entender al mundo y mejorarlo. ¿Para qué estudiamos este módulo? Dedicarnos a estudiar el mundo nos lleva a cambiar la manera en que lo vemos, nuestras condiciones de vida y las de los demás seres vivos que nos rodean.